En el contexto del simposio de Isabel la Católica a la Evangelización de América, consideramos oportuno también un viaje de prácticas, ¿no? Y en ese viaje de prácticas, en el tiempo no lo podemos hacer, pero sí en el espacio. Y en el espacio fue el buscar 3 lugares de gran significación isabelina. Hicimos un poco de geografía histórica. Y por eso pues hablamos y visitamos Madrigal de las Altas Torres, Medina del Campo y Valladolid. Madrigal de las Altas Torres es el lugar del nacimiento de la reina Isabel en 1451. Y allí fue una visita muy interesante a lo que hoy es el monasterio de las Agustinas, el monasterio de Nuestra Señora de Gracia, en donde pudimos conocer la trayectoria de aquellas casas que fueron casas reales, aposentos reales de Juan II de Castilla y de su segunda esposa Isabel de Portugal, donde nació precisamente la reina. Pudimos visitar los propios habitáculos, los propios aposentos, que es un espacio de una gran significación histórica, el lugar donde nació la reina. Repetimos, de ese segundo matrimonio de Juan II, en el primero había nacido Catalina, la que fue princesa de Asturias y que está enterrada precisamente en ese monasterio, y el futuro Enrique IV. Bueno, pues también en esas casas reales se convirtieron en el lugar donde se trasladaron las agustinas que estaban a extramuros de Madrigal, y se edificó pues ese importante claustro. Pudimos ver los lugares, ese salón de embajadores, los lugares donde se habían reunido las cortes de Madrigal nada más comenzar el reinado de Isabel y Fernando en plena guerra de sucesión. Y además pues conocer también que esa casa tuvo una gran importancia para personas reales, para mujeres que después profesaron en ese monasterio. Nos acercamos hasta la iglesia de San Nicolás de Madrigal. Entonces no se llamaba, cuando nació la reina, de las Altas Torres, esa fue una denominación posterior. Esto un poco viene a rememoración de que también la iglesia de Madrigal tiene una torre campanario muy importante, bueno, que ha sido modificada posteriormente. Ese es el espacio donde se habían casado Juan II e Isabel de Portugal, y ese es el espacio donde va a ser bautizada la entonces infanta Isabel, mayor que su hermano el príncipe Alfonso. También pudimos visitar el hospital que había fundado la primera esposa de Juan II, María de Aragón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre los sitios donde hemos sido bautizados, esa pila de mármol o de piedra como esta, es un sitio que tenemos que venerar y que tenemos que agradecer. Yo estoy bautizado en Maracena, aunque no he vivido allí nunca, pero cada vez que llego, porque haya una fiesta, porque haya ido a algún acontecimiento, lo primero es visitar la pila donde yo nací a la fe. Nosotros que queremos tanto a la reina Isabel y que nos esforzamos por ensalzar su santidad y porque la Iglesia la reconozca, pues debemos reconocer que aquí fue donde empezó una vida que culminará en una vida santa y en un encuentro con Dios que confiamos totalmente en la gloria del cielo. Pero ese nacimiento fue aquí, seguramente en una mañana del mes de abril. Sería casi al siguiente día o a los 2 días de nacer, que nació un Jueves Santo, pero seguramente en ese tiempo pascual pues sería bautizada. De todos modos, damos gracias a Dios por su persona, por la vida de gracia que vivió, y confiamos a la providencia de Dios y al amor de la Santa Iglesia a que un día sea beatificada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encaminamos en una mañana intensa hacia Medina del Campo, y en Medina del Campo concentramos toda la visita
en la colegiata de San Antolín, una colegiata que está muy en relación con la familia de los Trastámara, con aquel Fernando de Antequera, rey de Aragón, abuelo de Fernando el Católico, señor de Medina del Campo, que va a solicitar precisamente que esta iglesia sea una iglesia mayor importante, convertida en colegiata en 1480. Detallamos ese proceso de construcción en la misma y además también vimos cuáles habían sido las vinculaciones numerosas entre Medina del Campo, Isabel y Fernando, cuál había sido el lugar de habitación, ese palacio real que hoy conocemos como Palacio Real Testamentario, donde situamos efectivamente la muerte de la reina el 26 de noviembre de 1504. Y bueno, pues también pudimos hablar de esas vicisitudes del Castillo de la Mota, aunque no pudimos visitar tantos lugares en Medina del Campo, porque nos esperaba después de comer Valladolid. De Enrique IV y de Isabel I. Al principio su familia es una familia que está apostando por la figura de Enrique IV. Valladolid quizás no tuvo tantas veces físicamente a los reyes católicos, pero sí Valladolid es un lugar con instituciones muy vinculadas a Isabel y Fernando, y con figuras tan importantes como el cardenal Mendoza por una parte o Fray Alonso de Burgos por otra. El cardenal Mendoza porque va a fundar el Colegio Mayor Santa Cruz. El edificio es el edificio considerado el primer edificio renacentista de España, aunque las trazas comenzaron siendo góticas, y además ahí pudimos explicar esa gran figura del cardenal Mendoza, denominada como el tercer rey de España, esa figura que al principio estaba muy vinculada a Enrique IV y que incluso Enrique IV le va a encomendar el cuidado de Juana, la que conocemos como Juana la Beltraneja, pero que por esa vinculación de Mendoza a Fernando y también a un cardenal como va a ser Rodrigo de Borja, pues Mendoza va pronto a tomar partido en el comienzo de esa guerra de sucesión por Isabel y Fernando. El cuerpo es trasladado a Toledo, donde había dispuesto su enterramiento, en la Catedral de Toledo, en un sepulcro que va a ser algo polémico. Y además en Toledo había fundado un hospital, el Hospital de Santa Cruz, para niños expósitos. Es decir, las obras artísticas del cardenal Mendoza eran muy destacadas. Y seguidamente pasamos al Colegio de San Gregorio, Fray Alonso de Burgos, obispo de Palencia, que fundó este edificio tan importante, concebido como un edificio de formación para los frailes dominicos en Valladolid. Y antes pues pasamos por donde estuvo situada esa Universidad de Valladolid, donde está situada la Universidad de Valladolid, pero hablo un poco en pasado porque el edificio histórico fue derribado en el año 1909. Es un edificio histórico que también tiene mucha relación, por fotografías lo podemos saber, mucha relación con el tiempo de los Reyes Católicos, porque además se va a edificar esa primera parte, luego va a haber modificaciones en el siglo XVI, en el XVII y la fachada barroca del XVIII, donde también nos pudimos detener y donde vimos algunas de esos antepasados de la reina Isabel en su fachada, pero bueno, la universidad también fue una institución muy destacada. Podríamos haber visitado también el monasterio de San Benito, y yo les recomendé que lo hiciesen porque es un ámbito también muy vinculado a Isabel la Católica, la iglesia de San Lorenzo también, porque es vinculado a un personaje como es Pedro Niño, merino, un hombre de la justicia en Valladolid, con Enrique IV y después con Isabel y Fernando. Por lo tanto, Valladolid también, sobre todo, podríamos haber visitado la Sala Rica, de donde contrajeron matrimonio en octubre de 1469, hace 550 años. Lo que ocurre es que el archivo esa tarde se encontraba, porque es actualmente archivo histórico provincial, el archivo se encontraba cerrado, pero ese es un poco el lugar de lo que tendríamos que haber partido, ¿no? en Valladolid. Pero como vemos, Valladolid tiene muchas instituciones vinculadas a este periodo histórico, que va a ser esencial, porque además Valladolid, como sede preferencial de la corte y en el tiempo de los Trastámara,
pues también va a acoger a numerosos acontecimientos de la monarquía en ese momento, vísperas de los grandes acontecimientos que van a suceder en el siglo XVI. Por tanto, Madrigal, Medina del Campo y Valladolid fueron un viaje de prácticas muy interesante para que los numerosos inscritos en este simposio sobre Isabel la Católica y la evangelización de América, sin olvidar la importancia que Valladolid va a tener también en las presencias de Colón y en las negociaciones de Colón con América, en los debates posteriores, en la controversia de Valladolid. Bueno, pues Valladolid era también un momento esencial. Nacimiento, muerte, ejercicio de gobierno y numerosos personajes en torno a los reyes católicos en un tiempo fascinante de estudiar. ¡Viva la